Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. ¿Saben lo que tengo acá? Tengo una arepa y están riquísimas. Así que hoy día vamos a hacer unas arepas, pero antes de comenzar con los ingredientes te quiero hacer una pregunta. ¿Las arepas son colombianas o venezolanas? Quiero que me dejes tu respuesta en los comentarios. Ahora vamos a cocinar. Los ingredientes para nuestras arepitas son simples y muy fáciles de conseguir. Vamos a usar agua, tiene que ser agua fría directamente de la llave. Harina de maíz precocida, esta se compra en cualquier almacén, hay una marca en especial que se compra que es la más conocida, pero esta es harina de maíz. Y para el relleno de nuestras arepitas vamos a usar huevo, jamón y queso llanero. Este es un queso llanero, es un queso duro que lo vamos a rallar y vamos a rellenar las arepas. Las arepas tú las puedes rellenar con lo que más te plazca. Puede ser también con palta, con pollito mechado, con pernil y hacer varios tipos de arepas. Pero nosotros lo vamos a rellenar solo con esto por ahora. Ahora vamos a comenzar a armar nuestra masa. Ahora vamos a comenzar con nuestra masa. Vamos a agregar toda esta harina acá a nuestro bol. Vamos a ir agregando el agua. Tenemos acá. Vamos a ir agregando y vamos a ir mezclando. Esta es una harina que usa mucha agua. Esta es una masa que usa mucha agua. Vamos a agregar también de inmediato un poquito de sal. Miren, vamos a agregar un puñadito de sal. Un poquito más para que quede saladita. Recuerden, las medidas yo se las voy a dejar en la descripción del video, como siempre, como todos mis videos. Ok, vamos a seguir, miren, si fijan, absorbiendo toda esta agua. Vamos a agregar toda esta agua que queda acá. Y vamos a ir moviendo. Si ves que la masa está quedando muy seca, le agregamos más agua. Esta masa está muy seca, esta masa no está buena, le falta humedad, le falta ser más húmeda, así que vamos a agregar más agua. Aquí yo ya tengo, yo sé cuánto es esto en agua, en ml, así que les voy a dejar todo como les dije en la descripción. Le agregamos más agua y empezamos a amasar. Amasamos así. Vamos, que pase por entre medio de nuestros dedos. Eso, miren. Vamos moviendo, aquí absorbe mucha agua. Agregamos más agua todavía. Agregamos todo ese poco de agua. Y vamos amasando. Vamos amasando, que se vaya juntando. Bueno, parece que ahora le puse mucha agua, pero si le puse mucha agua, le agregamos un poquito más de harina. Pero igual, vamos moviendo, vamos mezclando primero. Que se mezcle todo esto. Que si se fijan, igual esta harina está absorbiendo toda esta agua que le agregué. Le agregué bastante agua. Mira, vamos moviendo. Vamos moviendo. Ya se está formando nuestra masita. Está quedando. Y cuando tú tienes que apretar esta masa y que te salga por los dedos. Eso, apretarla fuerte. Así se va amasando. Tomó toda el agua que habíamos agregado. Que agregué bastante agua. Tienen que haber agregado por lo menos 800 ml de agua aproximadamente. Miren. Y esta masita ya está casi lista. Tenemos que seguir amasando así por lo menos unos 5 minutos. Si ves que te falta agua, le vas agregando un poquito de agua, pero en este caso ya no va a ser necesario. Ni siquiera va a ser necesario agregarle más harina tampoco. Vamos, la amasas, la aplastas, la aplastas, la aplastas, la aplastas, la aplastas. Tiene que ser así, con las manos, con fuerza. Aplastar, amasar bien. Ok, vamos a ver. Ahora me voy a lavar un poquito las manos. Me voy a sacar este exceso. Esta masita está quedando bien buena, fíjense. Miren, ¿ven? Está blandita. Me voy a lavar las manos porque vamos a empezar a armar nuestras arepitas. Vamos a comenzar a armar nuestras arepas. Vamos a mojarnos primero un poquito las manos. Nos secamos, pero dejamos las manos húmedas. Pero que se esté viendo bien. Vamos a agarrar, vamos a sacar un bollito. Más o menos esto. Vamos a empezar a armarlo. Vamos a ir moviendo con las manos. Fíjense. Con esto y vamos aplastando. Esto no es tan complicado.
Miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y luego la aplastamos, la voy a aplastar con las manos. Y miren, aquí ya tenemos armada una arepita. Yo ya tengo dos armadas acá, voy a dejar esta aquí. Vamos a armar otra. Para que vean, lo vamos a hacer esta vez más lento. Tomamos un poquito de la masita yo la dejé reposar 5 minutos para que se apretara un poquito. Ahora tenemos esto y empezamos a mover. Miren. Fíjense, con esta parte de las manos vamos moviendo. Así, esta es la técnica que me enseñaron en mis tierras. Bueno, ven. Así, y ahora la vamos aplastando un poquito. Y miren qué fácil. Aquí tenemos ya otra arepita. Aquí tenemos eso. Bueno, voy a dejar esto acá, a un ladito. Vamos a armar otra. Para que vean. Vamos a armar otra más. Para que vayamos. Les voy a ir mostrando. Me voy a poner de otro ángulo. Eso lo vamos a poner acá. Miren. Fíjense cómo se va aplastando solo con esta parte. Miren. Y ahora, ya después que está aplastadita, tú la aplastas otro poco más. Miren. Ya le diste forma, te dejamos un poquito más grande. Y aquí estaría lista nuestra arepita. Yo voy a terminar de armar todas las arepas y las vamos a ir a hacer al sartén. Las vamos a dorar por la parte de afuera y tal vez metemos unas al horno, que eso también me dijeron que podemos hacer. Vamos a comenzar a hacer nuestras arepas acá en los sartenes. Vamos a poner este de acá, bajamos un poquito la llama y este de aquí. Esta es una guaflera que yo uso como arepera, que me dijeron el nombre que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora le vamos a agregar un chorrito de aceite a cada uno. Miren, un poquito de aceite aquí en medio, pasito ahí, y otro poquito de aceite acá. Eso. En ese mismo aceitito que se pasa un poquito, vamos a hacer nuestras arepitas. Como ven, yo terminé de hacer las arepas. Hice aproximadamente 10 arepas de un porte decente todas. Así que ahora las vamos a dorar acá. Vamos a ir agregando. Vamos a agregar la primera arepa que tengo aquí. Esta que es más chica la podemos agregar acá. Tenemos una y queda acá. Acá tengo otra y la agregamos ahí. Tiene que ser a un fuego medio, no tan alto para que no se queme, sino también para que se alcance a cocer por dentro. Y en nuestro sartén que está acá vamos a agregar una, creo que caben las tres. A ver. Dos, sí, caben justo tres. Y acá tenemos otra. Y tres. Vamos a dejar estas 5 arepitas que se vayan tostando, que se vayan cociendo por dentro y luego vamos a volver y las vamos a dar vuelta. Vamos a hacer la primera vuelta. Vamos a dar vuelta esta de acá. Miren eso, así. Fíjense cómo está dorando, se está tomando formita y ahora vamos a dar vueltas las de acá también. Damos vuelta. Eso. A ver, eso ahí. Y también. Le vamos a dar un poquito más de llama porque está muy bajito, pero miren, estas están quedando tostaditas. Les vamos a dar esta vuelta y después la vamos a volver a dar vuelta porque me gusta que queden bien cocidas por dentro. Vamos a dar vuelta nuestras arepitas nuevamente, así que vamos a agregar estas de acá. Miren, también ya se están tostando, quedando bien doraditas. Miren qué rico. Las damos vueltas, dejamos ahí. Ahora vamos a dar vuelta esta de acá. Miren. Eso. Si quieres le puedes agregar un poquito más de aceite. Yo voy a agregarle un poquito de aceite aquí de nuevo al sartencito. Aquí, miren. Ahí. Un poquito. Eso. Acá también. Aunque si quieres no lo haces. A mí yo lo hago porque me gusta. Y ya con esto, yo creo que le voy a dar una vuelta más porque los tengo a fuego bajo, medio bajo, para que queden bien cociditas por dentro. Y ya las voy a sacar. Y les voy a mostrar cuando estén listas y cuando las estemos rellenando con huevito, con jamón, con queso. Ya tenemos listas nuestras arepas, fíjense, yo hice 5, las otras las tengo guardaditas. Vamos a abrir acá
Miren, abrimos ahí. Y no la abrimos toda, nos cortamos todo, sino que hacemos esto ahí. Y ahora tomamos nuestra mantequilla, le agregamos todo este poco de mantequilla acá adentro, lo vamos moviendo. Me estoy quemando los dedos, por eso me muevo tanto. O sea que le puse mucha mantequilla, pero la mantequilla nunca está de más. Bueno, al final se me abrió la arepa. Ya, dejamos la mantequilla ahí, le agregamos queso, miren, así, quesito, un poquito de huevo, acá, otro poquito, y una laminita de jamón. Y miren, y aquí tenemos una rica arepita rellena. Miren qué delicia. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chao, chao.